Un poco recapitulando muy rápidamente sobre cosas dichas para no repetirnos, para entrar rápidamente al tema del día. El grueso del tiempo en esta materia estuvimos viendo cómo entender la economía vista en su conjunto. O sea, vimos un modelo macroeconómico. En la primera parte vimos muy rápidamente cuestiones de medición del PIB y la inflación, y vimos algo de, bueno, una cierta idea de algunos aspectos de la economía, mercado de trabajo, la formación de capital, pero el grueso del tiempo lo invertimos en tratar de entender cómo funciona una economía vista como un todo. Esa economía la analizamos tanto a corto plazo, es decir, vimos el modelito ese de Cruz keynesiana, que te sirve para entender eh, cómo se determina la renta y la producción, que es lo mismo de la economía a corto plazo, y ahí vimos dos dispositivos gráficos, básicamente, el diagrama de Cruz keynesiana y la función de reacción de la política monetaria, o la función de reacción del Banco Central, que combinados nos permitieron armarnos el modelito ese de la demanda agregada. Y vimos después el equilibrio de largo plazo, que cuando le agregás a ese modelo de corto plazo una cierta idea de la producción potencial, ¿no? Decimos, bueno, si la producción potencial está en tal nivel, ahí analizamos si la economía está o no está en un equilibrio de largo plazo. Cuando está en un equilibrio de largo plazo, coincide la producción de corto plazo con la producción potencial. Cuando la economía no está en un equilibrio de largo plazo, vimos que puede haber una brecha de producción. Y ahí entonces especulamos un poquitito con qué puede pasar con una economía cuando está en una brecha de producción, sea una brecha contractiva o una brecha expansiva. Después, en la última clase lo que vimos fue una extensión del modelo de ahorro y formación de capital para el caso de que fuera una economía abierta. En general, las economías del mundo contemporáneo son economías más o menos abiertas, eso varía país a país y varía de un momento a otro, pero las economías son economías abiertas, es decir, economías que comercian y toman y otorgan préstamos. Y entonces, en la medida en que las economías pueden intercambiar bienes, servicios, factores o activos, es necesario que introduzcamos un concepto que hasta ahora no estaba en nuestra discusión, en nuestro radar, que es el concepto del mercado de divisas, ¿no? Porque las economías han de intercambiar bienes, servicios o factores o activos, tienen que intercambiar monedas. Yo quiero, no sé, comprarme una camisa producida en Chile, antes de no cambiar peso argentino por peso chileno. Entonces hoy vamos a ver un poco cómo funciona ese aspecto de la economía, cómo es el mercado de divisas, y vamos a introducir, aunque sea de modo muy preliminar, no puede ser de otra manera, porque nuestra materia es una materia introductoria, un concepto súper importante en economía abierta, que es el concepto del tipo de cambio real. Bueno, esos son los temarios. A modo de repaso de cosas que vimos en la clase pasada, acordate que cuando miramos la economía cerrada, analizamos básicamente cómo se asigna la producción de la economía, es decir, quién compra la producción. Y decíamos que en la economía cerrada debía ser cierto que el producto bruto, es decir, la cantidad de bienes y servicios producidos, tiene que ser igual al gasto de consumo de esos bienes, más el gasto de inversión, más la compra del sector público consolidado de los tres niveles del sector público de un país. Ahora, fíjate, una vez que vos abrís la economía, si una vez que vos permitís que tu economía comercie con otras economías, no tiene por qué ser cierto que todos los bienes, por ejemplo, que todos los bienes que compran los hogares sean bienes producidos en el país. Fíjate que en esta expresión, esa C del gasto de consumo es el gasto en bienes de consumo producidos en Argentina, porque lo que está al lado izquierdo de la identidad son los bienes producidos en Argentina. Entonces, esa identidad dice que el gasto de bienes, el gasto interior en bienes interiores, más el gasto de inversión interior en bienes interiores, más la compra del sector público en bienes producidos interiormente, es igual al producto interior. Ahora, una vez que abrís la economía, eso ya no es así, y de hecho una parte del gasto de consumo de los hogares, les decía, para darles un ejemplo, acá, el gasto de consumo de los hogares, se puede abrir en dos tipos de componentes diferentes. El gasto de consumo de los hogares en bienes producidos interiormente, que yo llamé ahí C supra I, y el gasto de consumo de los hogares en bienes producidos fuera del país. ¿No? Puse la M por las importaciones. Es decir, hay una parte del gasto de consumo de los hogares que es en bienes producidos en el exterior, son importaciones. Y eso que digo para el gasto de consumo de los hogares, el gasto interior de consumo de los hogares, es lo mismo para el gasto de inversión y para la compra del gobierno. Con lo cual, yo tengo que redefinir mi identidad de las cuentas nacionales de esta manera. Fíjense,
Digo, la producción interior, el PIB, es igual al gasto de consumo de los hogares en bienes interiores, no a todo el gasto de consumo de los hogares. ¿Y cuál es el gasto de consumo de los hogares en bienes interiores? Bueno, miro esta expresión acá y digo, si el gasto de consumo total de los hogares es igual al gasto de consumo de bienes interiores más el gasto de consumo de bienes producidos en el exterior, el gasto de consumo el gasto de consumo en bienes interiores es igual al gasto de consumo una vez que le restamos este término, ¿no? Yo este término lo paso de este lado restando, me queda que el gasto de consumo en bienes interiores es igual al gasto de consumo total menos el gasto de consumo de bienes producidos en el exterior. Entonces digo, el gasto en bienes interiores de los hogares es C menos C supreme. Y lo mismo para la inversión. O sea, el gasto de inversión en bienes interiores es el gasto total de inversión una vez que le restas el gasto de inversión en bienes producidos en el exterior. Y lo mismo para las cuentas de gobierno. Claro, esto sería los destinos posibles de la producción interior, pero todavía me falta uno, porque en una economía abierta, esta igualdad no es cierta. En una economía abierta, una parte de los bienes producidos en el país se vende a residentes de otros países, se vende a China, Francia, Estados Unidos, Brasil, y o sea, aparece este término, que está acá, que es la parte de los bienes interiores que le vendemos al resto del mundo, y llamamos a eso exportaciones. Ahora fíjate, yo puedo reordenar un poquito eso y poner todos juntos los términos que tienen un signo positivo, como este que está acá adelante, como este, y como este. O sea, sumo el gasto total de consumo, el gasto total de inversión, el gasto total del gobierno, las compras de bienes argentinos por parte de los no residentes, o sea, las exportaciones, y sumo todos estos que tienen signo negativo, este término, este término, este término. ¿Cómo llama todo esto que sume acá que tiene signo negativo? El gasto de importaciones. Importaciones. Son las importaciones destinadas al consumo de los hogares, más las importaciones destinadas al gasto de las empresas, a la promoción de capital, más las importaciones destinadas al sector público, como las vacunas. Bueno, esas son las importaciones. Si yo miro un poco eso y lo ordeno, entonces finalmente puedo escribir esta expresión. Esta expresión. Es decir, el Producto Interior Bruto es igual al gasto total de consumo más el gasto total de inversión más las compras del sector público más las exportaciones netas. Donde las exportaciones netas son la diferencia entre los bienes que exportamos X y los bienes que importamos, que vimos recién que es la suma de los bienes que importan, los hogares que los consumen, las empresas que los compran para invertir y los gobiernos. Sí. Ok. Ok. Bueno, ¿cuál es el problema con esa expresión? Fíjate que estos términos, que están entre paréntesis, estos términos, y también estos, perdón, estos que están acá, las exportaciones, requieren que los argentinos, bueno, veamos primero lo del paréntesis, esto, ¿no? Estos bienes requieren que los argentinos, los hogares, las empresas del sector público, compren la moneda de los países de donde proceden esos bienes, es decir, compren dólares, reales, yuanes, euros, es decir, la moneda de los países que producen esos bienes que importamos. A su vez, los bienes producidos interiormente que le vendemos a los residentes del mundo requieren que, a ver, que los argentinos que reciben divisas extranjeras como producto de esas operaciones de exportación, de producción y de venta de bienes producidos en el país, liquiden esas exportaciones. Es decir, hay en el medio de todas estas transacciones un tipo de transacciones que nosotros no analizamos en la materia, que son compra-venta de divisas. Entonces, un poco lo que les voy a contar hoy es cómo funciona el mercado de divisas. A diferencia de lo que suelo hacer en este curso, no voy a entrar directamente en el tema más bien conceptual, y quiero contarles un poquito algunas cosas que probablemente todos conozcan, o la mayor parte conozcan, pero algunos no, entonces no está malo recordarlo, refrescar esas ideas, que tienen que ver con la operatoria, sea muy básica, del mercado de divisas. Las cotizaciones del tipo de cambio. Cuando vos vas caminando por la City, por el centro de la ciudad, o en algún banco, en alguna financiera, o en la casa de cambio del lugar donde vivís, suele haber un cartelito arriba con la cotización, bueno, hoy pone la cotización oficial de la relación a la que se cambia nuestra moneda con la moneda de otros países. Déjame decirte algunas cosas que tienen que ver con cuál es el hábito o la norma o la forma de expresar esas relaciones en todos los países del mundo,
que uno puede ver en la prensa financiera, en Wall Street Journal, en ese tipo de publicaciones. Hay básicamente dos formas de anunciar o comunicar las cotizaciones en la prensa económica. Fíjate, una de las formas es esta que yo escribí acá, que dice dólar norteamericano sobre euro 1.4000. Si en general se ponen 4 unidades decimales en la prensa financiera. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que se pueden comprar 1.4 dólares por un euro. O sea, si vos sos un turista francés que va a Nueva York, vos podés comprar la moneda de ese país, el dólar, entregando un euro a cambio. 1.4 dólares conseguís entregando un euro a cambio. La divisa que está en el denominador de esa expresión, o sea, en este caso el euro, es la moneda base. Es la moneda base. La divisa o la moneda que está en el numerador, en este caso el dólar, es la moneda precio. Fíjate que lo que estoy diciendo es que el precio de un euro es 1.4 dólares. Eso que es como si estuviera mirando el mercado de cambio del euro. Claro, esa misma cotización vos podés verla al revés. Te puedes poner que la relación de cambio entre el euro y el dólar, esto que está escrito acá, también con 4 cifras decimales, es 0,7142. Entregás un dólar, conseguís 71 centavos con 42 euros. ¿Cómo será en el caso argentino? El cociente o la relación de cambio entre el dólar y el peso argentino es 0,0050. Estoy imaginando, para hacer unas cuentas fáciles, una relación de cambio vista de esta manera, ¿está? De un dólar a 200 pesos, que es más o menos cuando anduvo la semana pasada en el mercado informal. ¿Qué es lo que estoy diciendo de esta expresión? Esta expresión estoy diciendo, si la moneda base, la moneda local, es el peso, ¿cuánto consigo por una unidad de moneda local? Eso es lo que estoy expresando, esta expresión, ¿no? Es como si yo usara esta expresión. Si la moneda base es el dólar norteamericano, ¿cuántas unidades de moneda extranjera, en este caso el euro, consigo con una unidad de moneda local que es el dólar? ¿Por qué se usa así el tipo de cambio? Ahora van a ver en lo que le voy a contar ahora. Bueno, porque es la forma habitual de pensar. Si vos pensás en el mercado de cambio como un mercado donde se ofrecen y se demandan pesos, es la norma habitual para entender el mercado de cambio. Es un mercado donde los argentinos que quieren conseguir divisas extranjeras ofrecen pesos, y los extranjeros que quieren cambiar sus monedas propias por pesos argentinos demandan pesos. Entonces, el objeto que se intercambia son los pesos. Estamos acostumbrados a pensar que lo que se intercambia son los dólares. Eso es un poco parte de nuestra cultura monetaria dolarizada, pero en realidad un mercado de cambio es un mercado en Estados Unidos, en Chile, en cualquier lugar donde lo que se hace es intercambiar la moneda propia por alguna divisa extranjera. Entonces, esta expresión tiene sentido, fíjate, porque lo que eso expresa es el precio de tu moneda. El precio de tu moneda expresado en otra moneda. Si yo lo escribiera al revés, si lo escribiera así, no sería lo mismo. Acá sería el precio de la moneda norteamericana en términos de la moneda argentina. Yo diría, bueno, una unidad monetaria del dólar norteamericano equivale a 200 pesos argentinos. Es decir, sería la moneda base, el dólar norteamericano, y la moneda precio, la moneda argentina. Bueno, tiene sentido para pensar nuestro mercado de cambio esta convención, para ver un poco con mis ejemplos. A ver, otra cosa importante, si vos estás mirando las noticias de la economía, o si esta semana hablaste con algún amigo que cambia, o conocido que cambia dólares en el mercado informal, o viste algunas novedades sobre información financiera o monetaria en Argentina, habrás visto que no hay un solo precio para la relación del peso y el dólar. Por ejemplo, si vos haces la semana pasada una consulta a algún cambista, le decía, decime cuánto está el dólar. Si tengo que vender 300 dólares, tengo que comprar 50 dólares, ¿cuánto está el dólar? Probablemente el tipo te dijera algo parecido a esto. 196-198, te pasan así el dato, ¿no? Entonces, eso requiere una aclaración de por qué te pasan dos cotizaciones. Bueno, en el lenguaje de la economía o de los diarios financieros, después le digo cómo se llama, cómo se nombra eso en Argentina, se llama bid-ask. Las divisas siempre son cotizadas desde la perspectiva del cambista, no desde la tuya, en la forma bid-ask, o sea, oferta-demanda. Por ejemplo, una cotización bid-ask entre dólares norteamericanos y euros podría ser 1,3990-1,4010.
¿Qué quiere decir esa cotización BIDAS o oferta-demanda 1.3990, 1.4010? Que el cambista te está dispuesto a comprar un euro a cambio de 1,3990 dólares y a vender un euro a cambio de 1,4010 dólares. Fíjate que lo venden a una cotización más alta al cual lo compran. Eso es parte de, digamos, la ganancia del cambista. Entonces, lo mismo, si vos pedís una cotización en Buenos Aires estos días, probablemente te den algo parecido a esto, y eso quiere decir que el cambista está dispuesto a comprar tus dólares a esta relación de cambio, te va a dar 196 pesos por cada dólar, y está dispuesto a venderte dólares a esta relación de cambio de 198 pesos por cada dólar. ¿Cómo se llama esto en Buenos Aires? Generalmente llamamos a esto las dos puntas de la cotización del tipo de cambio. Y la diferencia entre estas dos puntas, en la punta BIDAS, oferta-demanda, se llama spread, ¿no? Spread cambiario. Cuando en una economía como la nuestra hay un mercado de cambios muy diversificado en el sentido malo de la palabra, hay muchos tipos de cambio, el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio solidario, que es el tipo de cambio oficial con impuestos, el tipo de cambio contado con liquidación, el tipo de cambio bursátil, el tipo de cambio informal o llamado paralelo BRU. Bueno, ahí lo que suele ocurrir es que muchas veces aparece un gran spread entre las puntas vendedoras. Es una gran diferencia, que son las ganancias que hacen los arbitrajistas comprando y vendiendo divisas. Otra cosa importante sobre los tipos de cambio, que te va a servir para entender algunas discusiones de política argentina que vas a ver todavía dando vuelta en los títulos diarios sobre la famosa causa del dólar futuro. Te habrás preguntado mil veces, bueno, ¿qué diablos es eso del dólar futuro? Algunos comentarios previos antes de decirte qué quiere decir eso. Los mercados de cambio son muy importantes, yo les diría son una gran fuente de actividad financiera en todo el mundo, no especialmente en Argentina, que es una plaza prácticamente irrelevante, pero los mercados de cambio son muy importantes, entre otros mercados financieros, por ejemplo, en New York, por ejemplo, en Londres, por ejemplo, en Tokio, y un montón de mercados más, pero esos son los más importantes. Si vos mirás un poco las ciudades que te nombré, te das cuenta que están muy desparramadas alrededor del planeta, con lo cual la actividad de los mercados de cambios o del mercado de divisas es casi continua. Es casi continua. Siempre hay un mercado abierto y por tanto siempre tenés un precio o un conjunto de precios o tasa de cambio entre las divisas. O sea que operan todo el tiempo. Si vos buscaras una cotización del tipo de la que se ve en la prensa financiera especializada, probablemente te encontrarías con algo como la tablita que se ve ahí abajo que yo te copié, que es una tablita de una cotización vieja de junio del año 2012. Y encontrarías que tiene no un único número, ahí no está cotizado en términos BIDAS, que mejor tiene demanda, sino que hay un solo número. Pero no vas a encontrar ni siquiera un solo número, sino que vas a encontrar varios datos que voy a pasar a comentarte. Son todos tipos de cambio de monedas extranjeras contra el dólar norteamericano. Fíjate que dice acá tipo de cambio contra el dólar norteamericano. Y dice, por ejemplo, Reino Unido, y dice acá 0,6362. Eso quiere decir que vos podías cambiar al contado, en esa fecha, un dólar norteamericano por una libra esterlina a una tasa de cambio de 0,6362 libras esterlinas por dólar. ¿Sí? La libra esterlina suele ser una moneda más fuerte que el dólar norteamericano. Que vos podías cambiar esa misma fecha 0,9463 francos suizos por dólar norteamericano. Y que vos podías cambiar en esa misma fecha 79,55 yenes japoneses por dólar norteamericano. Esa es la columna que dice spot. Spot quiere decir contado en inglés. Es decir, si vos vas a una casa de cambio, a un banco, o a un cambista, y ibas en esa fecha, esa era la tasa a la que te iban a cambiar los dólares por otras monedas de otros países. Fíjate que después a la derecha dice 30 días, 90 días, 120 días. Eso quiere decir, suponete que vos tenías planeado hacer un viaje entre, no sé, Oklahoma y Londres, y lo empezás a hacer en 90 días. Entonces, vos podrías, si esa fuera tu intención o tu deseo, o parte de tu previsión de las cosas, cubrirte contra un
eventual y a brusco cambio en las relaciones de cambio entre la moneda de tu país, ¿no?, la que se usa en Oklahoma, y la moneda del Reino Unido. Y en ese caso lo que podías hacer es suscribir un contrato de futuro. ¿Qué es un contrato de futuro? Un contrato de futuro es un contrato que te da a vos el derecho a comprar en una fecha estipulada de antemano una cierta cantidad de divisa extranjera. Entonces vos decís, bueno, mira, voy a suscribir un contrato de futuro para comprar, no sé, en 90 días, poner, qué sé yo, 500 libras esterlinas. Entonces vas a un banco y dices, mira, vengo a comprar un contrato de futuro para comprar 500 libras esterlinas dentro de 90 días. Entonces suscribías un contrato de futuro a esta tasa de cambio, 0,7364. Fíjate que 0,6364 es más alto que el tipo de cambio spot, ¿no? Es decir, que en el futuro un dólar norteamericano va a comprar un poco más de libras esterlinas. Bueno, cuando vos observas eso, lo que estás pudiendo inferir de esa tablita es que hay una apreciación del dólar contra la libra. ¿Por qué? Bueno, porque la misma cantidad de dólares, uno, te permite comprar más libras esterlinas. Fíjate que la libra esterlina que te van a dar por un dólar es 0,6363 a 30 días, 0,6364 y 0,6366 a 120 días. Es decir, que hay una tendencia implícita en esa estructura de cotizaciones de dólar futuro o de libra esterlina futura, como quieran llamarlo, una apreciación del dólar contra la libra esterlina o, si lo quieras, del otro lado, una depreciación de la libra esterlina contra el dólar. Lo mismo el franco suizo. Fíjate que la cotización spot es 0,9453, pero al final es 0,9406. ¿Cuál sería la tendencia en ese caso entre el tipo de cambio entre el dólar norteamericano y el franco suizo? Fíjate que al final te dan menos francos suizos por dólar. ¿Qué le está pasando al dólar contra el franco suizo? ¿Está apreciando o se está depreciando? ¿Se entiende la pregunta? Apreciando. ¿Cuánto te dan al final por cada dólar? ¿Más o te dan menos? Más. Al final, a 120 días. Ah, no, menos. O sea que te están dando menos francos suizos por cada dólar, ¿verdad? Sí. O sea que la tendencia que está implícita en esas cotizaciones es una tendencia a la depreciación del dólar norteamericano contra el franco suizo, y algo parecido pareciera ocurrir entre el dólar norteamericano y los yens. Fíjate que la cotización de contado es 79,55 y la cotización a 120 días es 79,34. Bueno, ahí también hay una depreciación del dólar norteamericano contra el yen japonés que se ve en el forward exchange rate o mercado de futuro. Bueno, a ver, una breve nota sobre cómo funciona esto en el mundo por comparación con cómo funcionaba en el pasado. En general, hay dos grandes formas de administrar los sistemas de tipo de cambio en el mundo, que son los tipos de cambio flexible flotante y los tipos de cambio fijo. La tendencia en el mundo actual, o sea, lo más común en el mundo actual, son los tipos de cambio flotante. No quiere decir que sean los únicos, hay unos cuantos países con tipo de cambio fijo, pero en general la mayoría de los países importantes, económicamente hablando, tienen sistemas de tipo de cambio flotante. Bueno, no fue siempre así. Los dos grandes sistemas más conocidos anteriores al tipo de cambio flotante o tipo de cambio flexible fueron el patrón oro y el sistema de paridades fijas, que siguió el patrón oro después de la Segunda Guerra Mundial y que se conoce con el nombre del sistema de paridades fijas o sistema de Bretton Woods. Ahora les voy a contar brevemente qué quiere decir. Bueno, el patrón oro, como te podrás imaginar, lo que quería decir es que todas las monedas de los países que comerciaban entre sí tendrían que poder ser cambiadas por una cierta cantidad de oro, de nombre. Entonces, a ver, ¿qué quería decir eso? Que los pesos argentinos, los pesos brasileños, los chilenos, las libras esterlinas, los marcos alemanes que existían en aquella época, los dólares norteamericanos, se cambiaban entre sí en términos de la equivalencia que esas monedas establecían con una cierta cantidad de oro. Por lo tanto, los países estaban obligados a tener reservas en oro. Ese sistema se abandonó y se retomó, o sea, se abandonó la convertibilidad al oro
entre la Primera y la Segunda Guerra, se retomó brevemente después de la guerra, duró unos pocos años, en los años 20, y finalmente se abandonó con la crisis del 30, y se abandonó para siempre después de la Segunda Guerra Mundial, donde se adoptó un sistema que se conoce con el nombre de sistema de Bretton Woods, o sistema de paridades fijas de Bretton Woods, por el nombre de la ciudad en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, donde en 1944 se reunió una convención donde tallaron fuerte dos economistas, un economista inglés que se llamaba John Keynes, usted ha escuchado hablar de él, y un economista norteamericano que se llamaba White, que creo que en esa época era el presidente de la Reserva Federal. Y básicamente lo que se acordó ahí, más por impulso de White que de Keynes, es que se abandonara el patrón oro y las monedas del mundo se cambiaran en relaciones fijas con el dólar norteamericano. Y a su vez el dólar norteamericano se cambiara a la par por una cierta cantidad fija de oro. Ese sistema duró más o menos entre 1944 y 1970 y algo, 73, 74, no me acuerdo ahora. Se abandonó gradualmente a medida que Estados Unidos estuvo cada vez menos dispuesto a asegurar esa tasa de conversión del dólar norteamericano con el oro, y por lo tanto el mundo abandonó una relación de cambio fija con el dólar norteamericano y con el oro, porque después el dólar norteamericano ya no era más convertible con el oro. A ver, un comentario. Que fuera un sistema de paridades fijas no quiere decir que el sistema de paridades se mantuvo como una foto congelada en 1944. Los países cambiaban esas paridades fijas. Lo que pasa es que cuando vos cambiás una paridad fija, eso no lo determina la oferta y la demanda del mercado, sino una decisión públicamente anunciada por los gobiernos. Eso se llama una devaluación, si vos bajás la cotización de tu moneda contra otras monedas, o una revaluación, si vos ajustás hacia arriba la cotización de tu moneda contra otra. Por ejemplo, para darles un ejemplo más cercano en el tiempo, Argentina tuvo algo parecido a una paridad fija de ese estilo cuando fijó la relación de cambio de 1 a 1 con el dólar. Si en ese contexto Argentina hubiera dicho, bueno, a partir de mañana la relación de cambio del peso contra el dólar es 0,8, eso hubiera sido una revaluación del peso. Si Argentina hubiera dicho, a partir de mañana la cotización es 1,5, o al revés, creo que lo dije. O sea, si Argentina hubiera dicho, a partir de mañana la cotización es 0,5 dólares por peso, eso hubiera sido una devaluación del tipo de cambio. Es decir, cuando vos hablás de los tipos de cambio fijos, eso no quiere decir que no haya movimientos en las cotizaciones, sino que esos movimientos no son ni automáticos ni determinados por la oferta y la demanda, sino que son decididos por la autoridad monetaria, que suele ser en cada país la que administra el sistema de tipo cambio fijo. Es decir, el sistema de tipo cambio fijo duró muchos años, pero eso no quería decir que los tipos de cambios no cambiaran en ese periodo de tiempo, para decirlo así. Bueno, eso se abandonó más o menos en los años 70, en el cual los países fueron adoptando, primero de a poco y después bastante rápidamente todos, un sistema de tipo cambio flotante. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el valor de la tasa de cambio de una moneda contra otra moneda se determina por la oferta y la demanda de divisas. Punto. O sea, por ejemplo, el mercado de pesos contra dólares en Buenos Aires determinaría el valor de la tasa de cambio en función de la oferta de pesos contra dólares y la demanda de pesos contra dólares. Ahora voy a contar cómo funciona. Sin embargo, Argentina nunca adoptó un sistema de ese estilo, o sea, nunca terminó de adoptarlo. Tuvo ahí un breve experimento con eso, muy breve al comienzo del gobierno anterior, primeros año y meses del gobierno anterior, pero bueno, no funcionó, después volvieron las intervenciones del Banco Central. Argentina suele funcionar con un sistema de tipo cambio fijo, es decir, un sistema donde el Banco Central o a través de algún banco oficial como el Banco Nación se anuncia una cotización oficial del dólar, o con una combinación de eso con el cambio en el tiempo de esa cotización, o sea, un sistema tipo cambio fijo que va permitiendo sucesivos deslizamientos o modificaciones del tipo cambio fijo, y llamamos a eso crawling pay, en general en economía. Pay quiere decir ancla o como que vos fijás una tasa de cambio, y crawling quiere decir como que va cambiando con el tiempo. Hoy Argentina tiene un sistema de crawling pay, como se llama en la jerga, mini devaluaciones. O sea, un sistema donde el tipo de cambio oficial es fijo y cada tanto se va ajustando según los anuncios del Banco Central y del Banco Nación.